Hello, welcome to English Phrasal Verbs with Alejandro. He creado este espacio para ayudarte a aprender los verbos frasales del idioma inglés y potenciar tus habilidades en el idioma. Así que let's learn together. En este video verás phrasal verbs in context, delving deeper into the situation. Esto es verbos frasales en contexto, profundizando en la situación. Bien, recordemos que anterior a este video habíamos conocido dos nuevos phrasal verbs. Uno de ellos será fend for y el otro run around. Aquí aprovecho para hacer una pequeña pausa y recordarte que si no has visto el video de cada phrasal verb que aquí menciono, te invito a que lo veas previamente para que puedas conocer las características individuales de cada phrasal verb y asimismo comprender mejor lo que se habla en este video, dado que aquí únicamente se hará énfasis en el contexto, por lo que es indispensable que los conozcas previamente. Bueno, comencemos con fend for. En cuanto a este phrasal verb, vemos que su contexto refiere cuidar de sí mismo sin necesitar ayuda de alguien más, siendo autosuficiente y autónomo en su actuar. Como observación tenemos que suele referir a valerse por sí mismo o arreglárselas por sí solo en medio de situaciones complejas que demanden esfuerzo para poderse superar, es decir, situaciones que pueden llegar a ser muy difíciles o muy complejas y que de alguna manera se puedan superar, se puedan enfrentar o incluso lo podemos interpretar como que se pueda sobrevivir a esas situaciones, pero de la misma manera, cuidando de sí mismo, haciéndolo por sí solo o arreglándoselas como sea. Veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. When he was lost in the jungle, he was able to fend for himself thanks to the survival techniques that his father taught him. Eso significa, cuando él se perdió en la selva o en la jungla, él pudo valerse por sí mismo, pudo arreglárselas por sí solo gracias a las técnicas de supervivencia que le enseñó su padre. Bueno, como podemos ver, es un ejemplo muy claro y muy específico que responde a ese único contexto que tenemos aquí. En este caso lo que estamos viendo es que cuando él estuvo perdido, cuando se perdió en la selva, él pudo arreglárselas, pudo cuidar de sí mismo, también gracias a esas técnicas de supervivencia que le enseñó su padre. Pero de alguna manera lo hizo solo, dado que estamos hablando de que estuvo perdido en la selva. No hablamos de que estuvo perdido con alguien más que le pudiera ayudar. Simplemente él se perdió, pero él mismo pudo sobrevivir a esa situación difícil. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. She will be traveling to another country completely alone, and she knows that she will have to fend for herself once she gets there. Eso significa, ella estará viajando a otro país completamente sola y sabe que tendrá que valerse o cuidar de sí misma una vez llegue allí. Bueno, de nuevo vemos un ejemplo muy claro y muy específico que atiende a ese único contexto. En este caso lo que estamos viendo es que ella estará viajando completamente sola a un lugar diferente, en este caso a otro país, y sabe también que tendrá que arreglárselas, tendrá que cuidar de sí misma para poder enfrentar o superar esa situación de estar completamente sola en un lugar diferente. Entonces aquí también podemos interpretar esa situación como compleja, quizá no propiamente difícil, pero sí compleja, así que podemos entender a qué se está haciendo énfasis en este caso. Bueno, pues espero lo hayas comprendido con facilidad. Ahora vamos con run around. En cuanto a este phrasal verb, vemos que refiere dos diferentes contextos. El primero de ellos es estar haciendo varias cosas a la vez de manera apresurada. Y el segundo es compartir mucho tiempo con alguien más y ser recriminado por ello. Y como observaciones tenemos que para el primer contexto refiere a estar constantemente moviéndose por todas partes mientras se hacen esas cosas. Esas cosas generalmente son impostergables, por eso se tienen que hacer o se hacen de manera apresurada a la vez entre esas cosas que se tienen. Y la observación para el segundo contexto vemos que se recrimina porque se comparte más tiempo del que se debería. Generalmente quien recrimina o quien reclama es alguien a quien no se le está dedicando el tiempo suficiente y es esa persona quien recrimina y reclama por compartir tiempo con otras personas. Generalmente esto atiende a esa situación, pero también se puede dar el caso en que alguien de manera independiente pueda reclamar o recriminar que se comparte mucho tiempo con alguien más. Veamos un ejemplo para comprender esto mucho mejor. While the comic book convention was going on, we were running around the place to make sure that everything was under control. Esto significa, mientras se celebraba o se desarrollaba la convención de cómics, nosotros estábamos corriendo o moviéndonos de un lugar a otro para asegurarnos que todo estuviera bajo control. Bueno, como podemos ver en este ejemplo, se está haciendo referencia al primer
contexto. En este caso lo que estamos diciendo es que mientras se celebraba la convención de cómics, nosotros estábamos moviéndonos de un lugar a otro haciendo muchas cosas. Y esas cosas básicamente eran para asegurarnos de que todo estuviera bajo control, de que todo estuviera en su lugar, y por tanto aquí también podemos apreciar que eran cosas impostergables, se tenían que hacer en ese momento porque en ese momento se celebraba la convención y dependía de nosotros que todo estuviera bien, que todo estuviera bajo control, así que espero lo hayas comprendido fácilmente. Veamos otro ejemplo para profundizar un poco más. You should not be running around with your friends, and instead of doing that, you should be spending more time with me. Eso significa, tú no deberías estar compartiendo o pasando mucho tiempo con tus amigos y en lugar de hacer eso, tú deberías gastar o pasar más tiempo conmigo. Bueno, como podemos ver en este ejemplo, se está haciendo referencia a ese segundo contexto de compartir mucho tiempo con alguien más y ser recriminado por ello. En este caso, yo estoy recriminando a esa persona porque esa persona está compartiendo mucho tiempo con sus amigos. Por eso le digo que no debería estar pasando tanto tiempo con ellos y que en su lugar pues debería pasar tiempo conmigo, debería pasar más tiempo. Así que este ejemplo nos está dando todos esos elementos contextuales que nos facilitan la identificación del contexto al cual se hace referencia, que en este caso es el segundo y que espero tú también lo hayas podido comprender fácilmente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero te haya gustado este video y hayas comprendido que es netamente de profundización en términos de contexto, que es muy importante también para comprender los phrasal verbs. Así que quiero aprovechar para dejarte mis tips que considero muy importantes y sé que de seguro te van a ayudar, como lo son una práctica constante, una comprensión del contexto, una asociación mental y una óptima memorización, que todos juntos te llevarán a tener un aprendizaje efectivo. De igual manera aprovecho para dejarte mis redes sociales en donde puedes encontrarme como Phrasal Verbs, para que le des like, para que compartas, te suscribas, me sigas y comentes, que estaré encantado de poderte ayudar. Muchas gracias y hasta un próximo video.